Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 2 de abril del 2024. Estamos como todos los días compartiendo con ustedes acá en nuestro programa Economía y Mercado. Bien, de luctuosa información, ahora mismo acabo de ver aquí en las redes el asesinato en un estacionamiento, en una gasolinera en Houston, de un hijo del amigo Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Qué desafortunado eso, parece unos sicarios, no hay más explicaciones. Aquí está todo eso en las redes, estuve viendo la información de las noticias. No sé si él vivía aquí, si estaba de paseo por allá o qué, no sabe nada. Lo que se sabe es que es un hijo, está todo en la prensa hoy, lo están anunciando, ahí lo hemos visto. Desafortunado y le damos las condolencias al amigo Alfredo Pacheco, persona muy afable, muy agradable. Esperemos que eso no haya sido por nada, digamos, bueno, pues, doloroso. No voy a hacer más comentarios porque no tengo informaciones para estar especulando. Pero lo que decía los noticieros de Texas es que fue unos sicarios, llegaron unos vehículos y ametrallaron a una Escalade, una Lincoln Escalade, una jipeta de esas grandes, negras. El que daba las explicaciones, el oficial de policía, hablaba un español, ya ustedes saben cómo esos Spanglish, que son a duras penas, como dice, ¿no? Pero bien, bueno, las condolencias al amigo Alfredo Pacheco y a toda su familia. Ya conoceremos más detalles de todo eso. Qué desafortunado realmente. Bien, ayer el presidente tenía su rueda de prensa, Luis Abinader semanal, desde Palacio, y dio declaraciones sobre el canal. Vamos a conocerlas en unos instantes. El presidente Fernández también, Leonel, ha tirado unos spots y unas que la prensa los recoge, haciendo calificativos de críticas al gobierno y promesas de campaña también, de sus promesas para las elecciones. Y hay otras informaciones que las vamos a conocer con más tranquilidad en el transcurso. Mientras tanto, a nivel internacional, ayer Israel tuvo un ataque preventivo, como se llama, o como se pudiera decir, sobre una de las facilidades anexas al consulado iraní, que es su enemigo a muerte, en Damasco, Siria, en la capital de Siria. Parecería, bueno, hay como 5 muertos, 5, 6, 7 muertos, destruido toda esa facilidad, no fue al consulado, sino una oficina, pero pertenece a Irán, aunque sea en Siria. No es la primera vez. Y parecería, según algo que oí así, de alguien de Washington Post, un informado de esos, decía que Israel tenía información de inteligencia de que allí estaba el jefe de Estado Mayor para todas las fuerzas de la revolucionaria, del CORP ese que tienen los iraníes en Siria, y como 5 o 6 de sus lugartenientes. O sea que fue un golpe, ahí mataron, es como un mayor general y hay como 2 generales más, aparte de los otros, que ya esos son. Entonces parece que estaban planificando acciones adicionales del Hezbollah y de Hamas en las zonas ocupadas de Israel o colindantes desde el Líbano. Y los israelíes, esa acción no la han reconocido los israelíes, pero Irán ya la acusó a Israel y dice que le va a responder de manera decisiva y fuerte. Vamos a esperar, esa es una situación que escala el conflicto del Medio Oriente. Pero ustedes pueden estar seguros de algo. Esa decisión no se tomó sin la aprobación personal y directa, obviamente, del primer ministro Netanyahu. Olviden y tumben. Y Israel siempre tiene esas medidas cuando defiende su nación. Vamos a esperar, vamos a esperar. Blinken se encuentra, el secretario de Estado se encuentra en Francia. Hay información, estaba oyendo que posiblemente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el Speaker Johnson,
que ha mantenido frisado un paquete que fue aprobado en el Senado y nada más tiene que ser presentado en las cámaras, donde la mayoría de los republicanos y los demócratas van a votar, donde está la ayuda de los 100.000 millones de dólares, 60.000 a Ucrania, 15.000 creo que es a Israel, aunque ya le han dado 15 aviones F-15, ahora veía, y 2.000 y pico de bombas. Ayuda a los de la Franja de Gaza, a los palestinos y a Taiwán. Posiblemente se está hablando, oía informaciones en la prensa internacional, de que para la semana que viene, que es que se abre el Congreso de Estados Unidos, pueda ser que él presente el paquete. Los extremistas trumpianos, aliados de Trump y de Putin, han bloqueado, no quieren que lo presente, ni siquiera para que se vote. No, él lo tiene secuestrado. Él aparentemente, que entre las conversaciones que hay, él cuenta o contaría con el apoyo de los demócratas en caso de que los extremistas quisieran hacerlo saltar del puesto como hicieron saltar al anterior speaker McCarthy. Entre las concesiones que él habría estado negociando están que el presidente revoque una decisión, la comentamos aquí en unos de estos días, de que prohibió la construcción de una terminal para exportación y más exportación de gas natural desde Luisiana. Él es de Luisiana. Entonces, esa sería una victoria personal para él y sus constituyentes en la zona con el asunto del cambio climático. Entonces, eso es uno de los puntos. Lo otro es los activos frisados de Rusia que se tienen para que se usen, aún sean por lo menos los beneficios de esos activos que pagan intereses y están ahí depositados, que se usen para alimentar, para las ayudas a Ucrania. Y una tercera posiblemente pudiera ser que no sean ayudas lo que se le esté dando, como los 40.000 millones que se le dieron, sino, presumo yo, que fuese como lo que se hizo cuando la Segunda Guerra Mundial, que era un land lease, un préstamo, arrendamiento, a pagarlo en 200.000 años y a un 1%, supongamos usted, tipo un Petrocaribe, que no sea donación, sino que fuera un préstamo, pero un préstamo que se pone porque Ucrania está destruida. Acaba de aprobarle 1.5 mil millones el Banco Mundial para ayuda y la Unión Europea para que pueda el país caminar. Entonces, eso tenemos en el Congreso. En la política norteamericana tenemos que al presidente Trump pudo poner su fianza ayer, consiguió una compañía de seguros de California que pertenece a un grupo donde hay un mega multimillonario de eso que ha financiado siempre a los republicanos y parece ser que fue el que le financió los 175 millones de dólares que puso para la fianza para que la fiscal no le empiece a incautar los activos para el pago de los 454 millones más los intereses, que va por 500 por allá. Entonces, ese es un buen paso de avance porque para él, alguien hablaba, no, para él poder apelar esa sentencia, él tenía que poner esa fianza, que ese era de 454 millones y una corte de apelación se la redujo a 175, que no es paje coco. No encontraban a quién buscar, que tú tienes que ponerlo. Posiblemente él puso, no sé cuánto pondría cash, y otros serían activos líquidos, certificados financieros y ese tipo de cosas, acciones de compañías importantes. Por cierto, ayer, ¿sabes que Trump, en estos líos que tiene, sacó al mercado, a la bolsa de valores, una compañía que Trump, desde su compañía tipo Twitter, donde él escribe todas las cosas que le parece y la juntó con otra compañía digital? Bueno, y esa empresa, según los números que ellos han puesto, que salieron a bolsa y la gente que compraron, tenía valor de $68 las acciones. Pues bien, ayer, cuando se dieron a conocer, cuando tú sales a pública, una empresa pública, tienes que dar a conocer todas las informaciones fidedignas de tu operación, tu estado de resultados, tu balance sheet. Entonces, esa empresa, al dar a conocer ayer que en el año 2022 tuvo ganancia por 50 millones, en el 22, antes de unirse, ahora se une, Trump no puede vender esas acciones por 6 meses, o sea que tampoco la puede, si apreciaran, él no puede conseguir ese dinero, eso lo tienen en papeles. Bueno, pero la empresa vale 3.8 billones, 3.800 millones de dólares. El único problemita es
El único problemita es que esa empresa que dice que vale todo ese dinero, ayer cayó 20% las acciones, perdió 1.000.000.000 de capitalización, perdió, y hoy presumiblemente debe seguir. ¿Por qué? Porque en el año 23 esa empresa perdió 58 millones, tuvo pérdidas, se parece a una de las sedes de aquí. Imagine usted que a una de las sedes de aquí usted la ponga en la bolsa de valores pública, ¿cuánto van a valer las acciones? A mí hay que pagarme para comprarlas, ¿verdad? Porque son empresas quebradas. Entonces esa empresa que tuvo 48 millones de pérdidas, solamente tiene ingresos por 4 millones. Entonces, cuando tú proyectas eso, digamos, en 20 años y pone un valor de salvamento y lo que fuera, una empresa digital, es más, eso es una burbuja. Ahí está, ayer cayó un 20% las acciones, valen como $38. O sea que no la tiene muy consigo en eso, y los que compren el que meta su dinero en eso sabe en qué se está metiendo. Otra situación que le afectó a Trump fue que el juez de Nueva York, que está llevando el caso de la interferencia en las elecciones, que fue a través del pago a una prostituta, porque la gente habla del pago, el hush money aquel, pero no es eso, lo que se está es un juicio penal por interferencia en las elecciones, porque eso se le pagó para que ella no diera unas declaraciones y se la compraron. Él acabó atacando a la hija, a los fiscales, al juez, a todo el mundo, como hacen todos los juicios, y el juez le puso una restricción. Y ahora estamos con el lío de la bomba. Voy a comentar un poco de eso. Al final del día, el presidente Leonel Fernández le dijo que el presidente había manejado el tema como un candidato y no como un estadista, que debió haber apelado a las presiones internacionales para ayudarnos a bregar con esos díscolos de aquel lado, abusivos y aprovechados, y que era inaceptable lo que estaba pasando. Entonces ahora tenemos todos que estar por lo menos al unísono con relación a eso. Pero la realidad hay que decirla. Entonces, el Caribe dice que las ARS afirman que la Iglesia Católica le falta información, que la Iglesia tronaron ahora con lo de la ARS, y la verdad que sí, uno va con el seguro y le dicen que ya no tiene, que ese medicamento no lo pagan, que ese medicamento tiene tal cosa, que tal cosa, que tal cosa. Siempre es verdad lo que dijo la Iglesia, que es lo que están ahí. Luis Abinader destaca logros en materia de transparencia y presentaron a nuestro amigo el Contralor de la República, que ha hecho un gran trabajo, lo decía en estos días, 173 irregularidades, 103 auditorías realizadas y 200 informes remitidos a la PEPCA. No puede hacer más de ahí, a pesar y aún que la Procuraduría es una institución de fiscalización interna. En cada institución hay un departamento de la Contraloría y están haciendo su trabajo. Ahora, las auditorías externas tienen que hacerla a la Cámara de Cuentas, pero no tenemos Cámara de Cuentas, lo que tenemos es una poesía, una Cámara de Cuentos, donde dejaron al Montaraz ese ahí, que lo puso Fulcar, que lo mantuvo el gobierno, ustedes se acuerdan todo el show que hubo, ahí están los 5. No resuelven nada, no han hecho una auditoría, así que el presidente lo que debe destacar es el esfuerzo, bueno, puso a doña Milagro, que habló también, el departamento de ética, pelín pimpuda, ética, que todo lo se resuelve doña Milagros, mi querida amiga, la ex vicepresidenta, con que son subsanables. 173 irregularidades detectadas por los trabajos que hizo la Contraloría y todos que son subsanables. Yo lo decía antier, aparte de que el presidente haya dicho eso. Pues el presidente está en campaña. ¿Cuántos funcionarios han sido sometidos? ¿Cuántos funcionarios han sido psiquitrillados? 29, más de ahí. Ninguno sometido. Sometieron al de la lotería y el que está preso es el ciego. El de la lotería está en su casa. Chinos, las visitas de los chinos. ¿Qué visita ni chino ni chino? Entonces,
El presidente hablaba ayer en su rueda de prensa sobre el canal de la Vigía, que es un costo que el gobierno va a asumir. Estamos obligados, porque ahora a los campesinos de nosotros no les llega el agua, hay que bombear. Va a decir el presidente que va a poner bombas, que va a ponerle planta eléctrica, plantas de emergencia. Es un costo que nos han creado los haitianos con eso, que para abastecer a los productores aledaños. Dice el presidente que eso es sostenible económicamente. No es sostenible económicamente, presidente. Usted ahí me erró. Si fuera sostenible, no tuviera el gobierno que pagarlo. Sostenible sí se sostiene el mismo por su operación. Son 3 bombas que ya hay, 3 motobombas que producen 1 metro cúbico de agua y en 2 semanas se van a agregar 2 plantas eléctricas. Ya tú sabes, él dice el presidente que a los haitianos que desistan. Los haitianos no van a desistir si hasta una canción le sacaron riéndose de usted, presidente, que mandó los guardias para allá, que cerró la frontera, una parafernalia y todo eso sabemos que era bulto porque nosotros no íbamos a cruzar para allá. A buscar la madre de quién, como dirían. Dios no libre. Lo que tenemos que defender es esta parte que se nos quieren meter todo para acá. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Pero dice el presidente que el canal va a tener poca agua. Lo que tenemos que defender es que los de nosotros tengan, aunque salga costoso, como dice el presidente, ya nos metimos en eso, no hicimos lo que teníamos que hacer, no lo hicimos como lo teníamos que hacer, como dijo el presidente Fernández, lo manejó como un candidato, se llevó de Bengochea, se llevó de Cerame, de los asesores científicos que tiene ahí, y se olvidó de que este es un problema de más largo plazo, esto no es un problema momentáneo, esto es eterno. Esto es eterno, esto es por siempre, para toda la vida. Nosotros tenemos que controlar a esa gente ahí, esa frontera y defenderla. No le podemos ceder un ápice así. O le damos un dedo, se cogen la mano. Allá andaban haciendo payasadas ahí en Mendoza. Yo vi ahí disfrazado de blanco y tocando en la calle una banda de música. En Friusa no puede entrar la guardia de nosotros. En la ciudad Juan Bol entraron a pedrar a los policías, tuvieron que mandar a los guardias de la Fuerza Aérea. Y nosotros nos estamos riendo de Janeiro aquí. Yo me río de Janeiro, echando fresco como si no estuviera pasando nada. Y no es verdad. Entonces, esas cosas hay que enfrentarlas como se debe, con visión de largo plazo. Míralo ahí como andan, que no podemos deportar en masa, dicen los de migración de la ONU, que no podemos desproteger, dice ACNUR, que tenemos que escoger los refugiados, que iban hacia una oficina en Bávaro. Si no nos paramos y nos regamos, ahí no hacen la oficina, el presidente dice que se recibió la carta, pero él no sabía nada, no sabe nada. Cuando venía Ariel Henry, que no venía con carta de ruta, pero los funcionarios por debajo secreto estaban negociando con Estados Unidos y con el Henry. Cuando el mismo canal se empezó, la Cancillería le dio la quiescencia y después se armó el rebú porque entonces lo querían explotar políticamente. O sea, metemos la pata demasiado. En lugar de ir a la OEA, a las Naciones Unidas, a presionar a una gente que vive de la mendicidad, no fuimos hacia el paviento. Lo que era nuestro derecho se vio como que el más grande se quiere aprovechar, aplastar al más chiquito. Y el más chiquito lo que hace es que se nos ríe en la cara. Porque nosotros somos los que erramos. Vamos a las tendencias.